Bien, hoy voy a hablar sobre la guerra espiritual, pero la quiero tratar desde un ángulo eh, más auténtico, no eso que se solemos escuchar de la guerra espiritual como andar echando demonios y insultar a Satanás y le pisan la cola y bueno, todo ese tipo de tonterías que en los movimientos carismáticos se puede escuchar. Hoy quiero hablar de la guerra espiritual y de los procesos que tenemos para dar esa batalla. La guerra espiritual, que es la guerra que tenemos por conquistar un espacio espiritual dentro de nuestra vida y vencer nuestras tentaciones, nuestras miserias y bueno, todo aquello que nos aparta de tener eh, una madurez espiritual que nos permita alcanzar un conocimiento más profundo de Dios y un mayor gozo de nuestro espíritu con esa cercanía al Señor. Y la primera cosa que debemos identificar es cuáles son nuestros enemigos, cuál es el enemigo más potente que tenemos, que no es ni Satanás ni es el mundo. El enemigo más potente que tenemos somos nosotros. Nosotros llevamos dentro nuestro una bestia, así la llamo yo, que es el producto de nuestra conciencia, de nuestra mente, de toda la información que, que acumulamos con los años y que va desarrollando ese monstruo, que va alimentando ese monstruo, que no es ni más ni menos que nuestra imaginación. Si no fuese que soy cristiano y que simplemente buscase una libertad espiritual como lo suelen hacer el budismo y algunas religiones orientales, el hinduismo, que es el control de nuestra mente, que es el control de nuestra imaginación. Para nosotros los cristianos es verdad que debemos de identificar que allí hay un enemigo, que allí está esa bestia que yo llamo así, que producimos nosotros, y la llamo una bestia porque es algo que no tiene límite, que no tiene fronteras. Nuestra imaginación puede desbordarse y no tener control. Nuestra imaginación puede alcanzar niveles de influencia sobre nosotros absolutamente totales. Nuestra imaginación nos puede llevar a hacer cosas creativas absolutamente únicas, que están solo en nuestra mente, pero también nos puede llevar a hacer cosas horrendas, que también solo están en nuestra mente. Nuestra imaginación es el producto de nuestra conciencia, del consciente. Nuestra imaginación se alimenta de la información que le damos. Por eso es fácil para esas élites que gobiernan el mundo tener controlada la población, porque le dan elementos, ponen elementos en nuestra mente y son con ellos con lo que nuestra imaginación tiene que crear, tiene que desarrollarse, con esos elementos del conocimiento, del consciente que tenemos, para que ella se desarrolle. Entonces, estas élites saben que esto es así y dándonos un alimento que es el que a ellos les interesa, el que puede producir para ellos, ¿verdad? Beneficios, ya sea a través del temor, a través de la seducción, nos van guiando y nos van quitando
de a poco aquellas cosas que a nosotros serían importantes en otro contexto, pero por no estar, no habernos alimentado de esas otras informaciones, solo va quedando lo que otros ponen en ella, ya sea a través de las redes, a través incluso de los medios de información, incluso a través de los gobiernos, ¿no? Ellos van agregando información y nuestra imaginación va en dirección que ellos pretenden. Así es como nos controlan. Nuestra imaginación es muy potente. Puede hacer que una persona entre en pánico e incluso muera solo por cosas que tiene en su mente, en su imaginación. Una persona, por ejemplo, tiene que atravesar un parque de noche o un campo y en su mente empiezan a aflorar diferentes circunstancias, situaciones que la van llenando de temor, ruidos, silencios profundos. Y esa imaginación puede llevar a que la persona entre en pánico e que incluso que infarte. Así es nuestra imaginación de potente en nuestras vidas, así es como esa bestia que se alimenta de lo que nosotros le damos, se va desarrollando. ¿Y qué tiene que ver esto con la lucha espiritual? Hay un versículo en la Biblia en el que Pablo dice: el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero hacer, eso sí hago. O sea que Pablo ya estaba padeciendo las secuelas de su imaginación, era controlado por su imaginación. En cierta forma todos padecemos este control cuando hacemos lo que entendemos que no queremos. ¿Y por qué entendemos que no queremos? ¿Dónde está la lucha en nuestra mente? La lucha en nuestra mente está entre esa imaginación que acabo de describir muy someramente. Habría mucho más para hablar sobre las capacidades de nuestra imaginación. Entre nuestra imaginación y la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un asomar de un conocimiento profundo en el que sabemos lo que está bien, lo que está mal. Tenemos la intuición de saber qué es lo que corresponde hacer y qué es lo que no. Pero es como si la fuerza de voluntad intentara conquistar los efectos de la imaginación con un susurro demasiado leve que tiene la suficiente potencia como para imponerse, siendo que la imaginación tiene la capacidad de crear sus propias fantasías, sus propios mitos y sus propias mentiras, en el que justificarse. Si en algo somos pródigos de imaginación los seres humanos es a la hora de justificarnos. No cabe ninguna duda que nadie nos dice una mentira tan creíble como la que nos decimos nosotros. Ni nadie mejor que nosotros para justificarnos ante algo que entendemos que está mal, pero damos las razones de por qué lo hicimos y a partir de esas razones pasa a estar bien para nosotros. La imaginación tiene esa capacidad de anular totalmente la fuerza de voluntad, que es la que trata de sobrellevar, de capear el temporal de la mejor forma y normalmente con poco éxito. Como soy cristiano y he entendido que cuál es el origen de nuestra fuerza de voluntad,
un hinduista, un budista, y otros de religiones orientales simplemente dirían que hay que controlar esa imaginación, el control de la mente, alimentándola de aquellas cosas que son positivas, limitándola de otras cosas que son negativas para que esté produciendo el fruto que esperamos que produzca. Eso, si fuera un psicólogo, trataría de impulsar a las personas a que tengan un mayor control de esa imaginación y que la direccionen en su beneficio, cosa que es posible. Pero los cristianos hemos conocido una realidad más profunda y unas herramientas de orden espiritual que trascienden más allá de la mente, que nos permite combatir con mayor eficacia el fruto de nuestra imaginación, el fruto de nuestra mente. Por supuesto que no todos los cristianos lo entienden y por eso no todos los cristianos dan una buena batalla en el orden espiritual. O sea, la batalla la dan, pero seguramente con resultados bastante más limitados que la que nos permite tener este entendimiento al que voy a hacer referencia. Nuestra fuerza de voluntad surge como un reflejo del conocimiento que hay en nuestro espíritu. Nuestro espíritu, que está limitado a manifestarse, porque existe como una membrana invisible entre el espíritu y la mente. Y esa membrana invisible es que el espíritu, mientras que conoce todas las cosas, más allá de la comprensión que tenemos con nuestra mente, está limitado porque nuestra mente y nuestra imaginación se manifiesta a través de la información que recibe. ¿Y por qué no se puede manifestar el espíritu sobre la mente? O imponerse, mejor dicho, el espíritu sobre la mente. Bueno, como poderlo hacer puede, pero para eso hay que hacer el ejercicio de limitar nuestra frecuencia mental y darle libertad a ese espíritu a que se manifieste. Mientras tanto, obramos de acuerdo a nuestra conciencia y no a nuestro espíritu. Y nuestra conciencia está limitada, como decía desde el principio, a la información que tenemos. ¿Cómo sabemos que tenemos un espíritu? Bueno, porque hay ante determinadas decisiones que vamos a tomar, acciones, nuestro consciente profundo le dice a nuestra mente que no. Y allí es cuando surge la confrontación entre la fuerza de voluntad, que es el hacer lo que debo, y nuestra imaginación, que es hacer lo que quiero. Entendiendo que tenemos esta lucha y que nuestro espíritu se debate a través de la fuerza de voluntad por imponerse al fruto de nuestra imaginación, entendiendo de que nuestra imaginación no tiene límite y somos capaces de ir más allá de lo que vemos y proyectar con la poca información que tenemos un mundo de fantasías y de cosas irreales sobre el mundo que nos rodea y actuar en ese mundo que nos rodea de acuerdo a esas fantasías que tenemos en la mente. Si logramos limitar eso y entrar en un mundo donde ahora le permito a mi imaginación producir
las cosas que entiendo que son correctas y suprimir aquellas que no lo son. Y empiezo a agregar información a la mente sobre la existencia de ese espíritu y la necesidad de ese espíritu de manifestarse, va a ser más fácil a la hora de tener un momento de oración, con un momento de búsqueda de ese mundo espiritual, va a ser más fácil entender lo que pasa en nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando intentamos orar, conversar con Dios? Ya no en rezos, ¿no? O con mantras o cosas por el estilo. No, una comunicación directa con Dios. Es que es muy difícil callar el ruido de la mente. Es muy difícil sustraernos del ruido de la mente, del ruido de los pensamientos, ¿verdad? Que incomodan la capacidad que tenemos de concentrarnos en una oración profunda y en una búsqueda profunda de comunión con el Señor. Es ahí donde se da la verdadera batalla espiritual, la de la conquista de nosotros mismos por nosotros mismos. Cuando en la Biblia leemos que debemos de ser más nosotros para que sea más Cristo en nosotros, se refiere a eso, a limitar nuestros egos, a limitar nuestros frutos de la imaginación y dejar que transite en nuestra mente los deseos de Dios para con nosotros. Equivale decir que si no estoy lo suficientemente concentrado en todas las acciones que involucran a mi vida, en todas las decisiones, no estoy lo suficientemente concentrado en que existe un mundo espiritual al que yo limito o permito a través del ejercicio mental que hago, los resultados posteriores serán de acuerdo a esa batalla que doy, a esa guerra espiritual. Lo vemos claro cuando somos jóvenes, donde nuestra imaginación vuela, donde es muy fácil ver que no logramos controlar nuestras acciones, no logramos controlar ni siquiera nuestras palabras, ni nuestras emociones, no logramos controlar nada, porque todo es como si fuese una Ferrari acelerada al máximo, sin nadie al volante. Nuestra imaginación no tiene un mínimo de control. Y ahí es cuando se adolece ese periodo de nuestra vida, la adolescencia. Ahí es cuando sufrimos, cuando no logramos controlar nuestra imaginación, nuestras pasiones, nuestros desenfrenos. Si una vez que empezamos a recorrer el camino del Evangelio y entendemos que es mucho más importante la felicidad del otro que la nuestra, si entendemos que el otro se equivoca de la misma forma que nos equivocamos nosotros, y que eso nos da, esos dos aspectos nomás nos da una mayor cercanía con lo que nos rodea, es porque hemos puesto en nuestra mente esa información. El amar, sin embargo, escapa a los procesos de fantasía que tenemos. Y cuando hablo de amar, me saco
el panorama sexual con el que se suele confundir al verdadero amor, ¿no? Y procuro, sí, entender el amor como algo mucho más profundo, algo mucho más genuino. El amor es la herramienta que mayor argumentos da a nuestra mente para que nuestra imaginación pueda producir cosas positivas. Si uno se ama a sí mismo y busca la felicidad, uno producirá en nuestra imaginación aquellas cosas que le producen placer. Ahora, si en vez de amarse uno, ama al prójimo, entonces ya no es nuestro placer, sino la felicidad del otro. Poniendo esta información en nuestra mente, ya tendríamos un argumento potente, poderoso, para quitar mucha de la basura que nos gobierna, mucha de la basura que hemos permitido que ingrese en nuestra mente y, dirían los poetas, en nuestro corazón. Entiendo que la batalla espiritual es esa. Entiendo que la batalla espiritual que a mí me ha dado resultado es la de intentar conocerme, limitar esas miserias, ese fruto de la imaginación que tanto daño me hizo y que tanto daño veo que hace a todas las personas que conozco, donde las personas a través de la imaginación se transforman en víctimas o victimarios según la circunstancia y según sus pasiones y sus locuras entiendan conveniente. Siempre está la justificación como una regla de discernimiento que debemos de tener los cristianos para entender que hay algo que no está bien en nuestra lucha espiritual. Cuando nos estamos justificando, en vez de analizar nuestros errores, ahí vemos en acción los frutos de la imaginación que procura hacernos perder la batalla espiritual. Esto es muy complejo, pero lo que tiene de bonito esto es que se puede practicar. Siempre digo a aquellas personas que me rodean que el Evangelio es algo práctico, es algo que lo podemos practicar y probar todos los días en nuestro diario y cotidiano vivir, y probar estas cosas nos podrían ayudar a superar muchos de los conflictos que vamos teniendo, y fundamentalmente para los cristianos algo que nos es muy caro, que es el hacer lo que debemos y no hacer lo que queremos. O mejor dicho, de otra forma, querer hacer lo que debemos en el buen uso de nuestra imaginación, querer hacer lo que nos es bueno. Nuestra mente juega sucio, debemos de descubrir todos los días qué trampa nos está haciendo, qué trampa nos estamos haciendo para evitar esa lucha. Es desgastante, es desafiante, pero es la que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso en la lucha espiritual. Pienso que esto, como preámbulo de otros videos donde también seguramente me referiré a la lucha espiritual, deja un poco claro el panorama que tengo sobre este tema. Como siempre digo, si a alguien le sirve y le resulta de provecho, he intentado en este video
introducir una información que le permita a la mente de aquellos que la escuchen debatir sobre si es o no posible que tienen esta lucha en su interior. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos, muchísimas bendiciones. Y si hay algo bueno, que lo tomen, si entienden que es malo, déjenlo. Que de una u otra forma a mí me hacen un bien, porque sería terrible haber llevado a alguien al error. Si, y si lo hice sin esa intención. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos.